Este gobierno sigue sin acumular reservas. Las reservas que tiene son prestadas por el fondo, se las tiene que devolver al fondo y el fondo no se las deja usar en cualquier condición. Entonces, ojo con eso. Por eso yo te digo, ojo con decir ganó las elecciones y ya está. El mercado le va a pedir que con el triunfo electoral haga cosas. Vos estás en un régimen de banda, se supone que el tipo de cambio, si la banda es creíble, no tiene que llegar nunca a la banda de arriba. Se tiene que frenar antes, porque la tasa te sube antes y te tiene que generar este disciplinamiento. El día que el tipo de cambio en un régimen de banda te llega al techo de la banda, quiere decir que la banda dejó de ser creíble, digamos. Claramente alguien está testeando la credibilidad de la banda cuando vas arriba. Estuviste mostrando algunos datitos interesantes respecto a la desaceleración que se está viendo, sobre todo en caídas en construcción y también en la producción automotriz, ¿no? Sí, esos son los primeros datos de julio, sí. Los primeros datos de julio. Déjame ver si lo muestro, pero yo decía, en el informe del fondo veían una desaceleración del nivel de actividad económica ya desde mayo, ¿no? Junto con en realidad las importaciones. Sí, te diría que febrero, después del pico fue febrero y a partir de ahí tuvo la caída de marzo, la recuperación de abril, después mayo dio flojo, junio no tenemos dato oficial todavía de actividad, pero los datos primarios son igual o peor que los de mayo y julio arrancó peor. Los datos primarios de julio arrancaron peor que mayo y junio, con lo cual es de prever, digamos, que sea como mínimo una leve tendencia negativa, si no seguiremos estancados, digamos, pero parecería más que en julio deberíamos tener una caída más significativa. ¿Y ahí qué ves? Que es una economía que se quedó sin combustible, para ponerlo en términos de Caputo. ¿Te acuerdas que Caputo hace un mes y pico, cuando anunció el plan Colchón, él explicaba que a la economía había que meterle combustible, decía? Entonces decía, hay que monetizarla o con dólares o con pesos, decía. Y con dólares, para los dólares tenía el plan Colchón diciendo que se iba a monetizar. Intentó hacer lo mismo que hizo con el blanqueo anterior, que fue lo que potenció la recuperación en el segundo semestre del año pasado. A ver, la economía venía creciendo vía consumo, y haber una recuperación fuerte vía consumo durable, recuperación de los salarios, el blanqueo y crédito, barato al principio, más caro al final, pero crédito, que no había, con familias muy desendeudadas. Ese fue el motor de la recuperación más o menos hasta el primer trimestre. Lo que se venía diciendo era, en algún momento tiene que cambiar, digamos, el tractor, el motorcito de la recuperación, tiene que dejar de ser el consumo, tienen que empezar a ser los sectores productores exportables, el agro, por ejemplo, y lo que te pasó es que arrancaste este año y todos los sectores productores exportables tienen la rentabilidad hecha pelota, digamos. Si mirás el agro, la soja, un poco por la apreciación real, un poco por la caída de los precios externos, por ejemplo, soja tenés buena parte del área sembrada donde los márgenes son de indiferencia, digamos, incluso con 26% de retenciones. Entonces, claramente, ese dinamismo de la oferta, ese dinamismo de la inversión en esos sectores no hubo, digamos, no hubo traspaso de liderazgo y de que se quedó huérfano el proceso. Los salarios reales vienen detrás, el consumo, el crédito se frenó y esta dolarización no arrancó. Entonces se te quedó medio huérfano el proceso de recuperación y no conseguiste hacer todavía el cambio, digamos, de motor para arrancar un proceso de crecimiento. En algún momento después de las elecciones el gobierno va a tener que resolver esa cuestión de devolverle rentabilidad a los sectores transables, que son los que tienen que atraer la inversión y generar el crecimiento. Si no, difícil que el consumo siga siendo el motor de la recuperación por cómo el gobierno y lo que hay que hacer, por lo que hay que hacer y cómo el gobierno lo enfoca, digamos. Fue hasta acá, pero... Ahora, vuelvo al tema del combustible, ¿no? Porque... es que el consumo se iba a frenar, el consumo se iba a frenar en algún momento. Claro, claro. Bueno, salvo que hubiera... Es como el meme de la zapatilla enchufada sobre sí misma, digamos. Vos tenés que tener algo que dinamice. Es como cuando vos tenés que venderle algo al resto del mundo.
hasta en tu No, propia no, economía. pero pará, el gobierno dijo en algún momento, no, porque si salen los dólares del colchón y la gente con esos dólares empieza a ponerlo en la construcción y hay un boom, digamos, en todos los sectores, pues empiezan a poner los dólares. ¿Te acuerdas que en algún momento estábamos hablando hace un mes, hace Sí, muy pero el gobierno ha poquito? dicho muchas cosas. El gobierno se sobregira, se cree su propio. Todos los gobiernos tienen relato, ¿no? Todos tienen Sí. relato. El problema es cuando se lo creen, se compran su propio relato, cuando te compras tu propio. El gobierno ha dicho, a fin del año pasado te decía que no necesitaba volver a los mercados internacionales porque se compraba todo, venía vaca muerta, iba a comprar un montón de dólares. Mirá dónde estamos, ahora el propio gobierno te dice, che, tengo que volver a los mercados internacionales porque si no, esto no es sustentable, se lo dice el propio fondo. Y hasta el propio, después dijo, no necesito comprar reserva, ahora necesita comprar reserva, el propio fondo le dice que, todos le decían, sí, necesita comprar reserva, hasta la literatura económica más ortodoxa te dice que tiene que comprar reservas, digamos. Entonces, el gobierno dice muchas cosas, después que eso que dice sea real y sea lo que también termina siendo, digamos, porque a veces dice cosas que no hace, a veces dice cosas que se las cree y la intenta hacer, pero al poco tiempo de hacerla se da cuenta que no va. Pero acá lo que se impone es la realidad. Ahora, pero por eso vuelvo a lo anterior, Sí. porque el gobierno presenta hace un mes, dice, hace para mí una buena lectura, Caputo, en el sentido, dice, esta economía necesita monetizarse, necesita combustible. Necesita en Sí. algún momento para poder seguir creciendo combustible. Para seguir creciendo con el patrón que traía, sí. Y el combustible principal, obviamente, son los dólares. Sí. Que obviamente pueden venir inversión directa, inversión financiera de cartera o Puede los dólares generar del los sectores colchón. transables también. La O sea, apuesta del gobierno. podés, No, pero olvídate de los sectores transables, vos pues ya podés están seguir esas recurriendo cuentas. a Sí, stocks, como sería este que vos decís, seguir recurriendo al stock que la gente tiene bajo el colchón, bueno, sacalo e inyectalo. La verdad es que si vos ves la historia argentina, yo te muestro los 90. sí. Suponete los 90, mucha inversión extranjera directa, los extranjeros metiendo plata en Argentina, invirtiendo, tal vez no en los mejores sectores, porque invirtieron mucho no transable, pero no importa. ¿Y qué hacían los argentinos? No, seguían comprando dólares. Pero por eso, seguime en esto. El gobierno dijo, esta vez es diferente y apostó a algo que era un quiebre total en la economía argentina, que decía, bueno, van a salir los dólares del colchón, se van a volcar a la actividad económica. Es más, le mostraba a los inversores extranjeros que Argentina era acreedor neto del mundo. Y le decía, no necesitamos el financiamiento externo, van a salir los dólares del colchón de los argentinos. Lanzaron el plan ahorro, no me acuerdo, reparación histórica del ahorro y más, dijeron que era lo más importante. Eso quedó en la nada, digamos, porque 3 meses. No arrancó, no sé si en el no arrancó. Pero digo, 3 meses de levantamiento del cepo para personas físicas, vimos que siguió la formación de activos externos. Parte de los dólares que se compraron en el mercado oficial sin cepo, parte fueron a viaje al exterior, parte fueron, qué sé yo, a vender en el financiero. Funciona como si no hubiera cepo. Claro, y parte se fue también al colchón. O sea, no entraron los dólares. Y el gobierno también decía, vamos a monetizar con pesos. ¿Te acordás? Porque decía, bueno, tenemos 12 billones de pesos de ahorro del sector público, bueno, no importa, que era lo que le transfirió el Banco Central al Tesoro. Y bueno, cuando no se renueven las LEFI, claro. El punto Sí, bancario, o las letras de corto plazo, los bonos del Tesoro, y bueno, se van a inyectar pesos porque del otro lado hay demanda de crédito. Y entonces, nada de eso pasó. No pasó. Claro, todos decíamos, bueno, está bien, lo ideal sería que monetices con dólares, pero si no, monetiza con pesos porque estás en la desinflación, la tasa de interés te está quedando firme, la tasa real te está creciendo, aumenta la morosidad, se está desacelerando el crédito, la economía se va a parar. Sí, ya se había parado en marzo. Sí. Claro, y encima te pasó lo de las LEFI, es decir, la tasa de interés no es que se quedó en términos nominales. Eso fue un error no forzado, claro. a mi entender. Y entonces ahora vos decís, ¿qué le falta? ¿Le falta el combustible? ¿Le falta de nuevo que aparezcan los dólares por algún lado? A mí le falta lo que te genera el combustible. O sea, vos podés ir recurriendo a stocks, digamos, quemando stocks para que el combustible venga de afuera, o podés generar una fuente de combustible sustentable, digamos, que es el aporte de combustible en forma.
Si vos querés seguir recurriendo a stock, vas a tener que seguir, como se decía en algún momento, sacando conejos de la galera todo el tiempo, siempre algún stock al que recurrir, para seguirle pegando al consumo, para que el consumo siga traccionando. Y si no, vas a tener que buscar, qué es lo que Argentina no ha hecho en los últimos 15 años, digamos. Buscar alguna fuente que te genere crecimiento sustentable. Y esos siempre son los sectores. Si vos mirás todos los países que han crecido sostenidamente, fue por sus sectores transables. Vos le tenés que dar rentabilidad, entonces mirás Brasil, mirás Chile. Lo estoy sumando a Martín Genero de clave bursátil. Pero si no haces eso, va a ser difícil. De hecho, varias cosas. Cuando dijeron lo de la reparación histórica, a ver, en su momento se decía, a ver, si vos no haces una modificación de la ley penal cambiaria, que no lo hicieron, digamos, y de la ley penal tributaria, es difícil realmente que esto sea lo que dicen que es. Eso no pasó, tal vez vendrá después de las elecciones, no lo sé, capaz que ahí tiene más chance de arrancar. Pero eso seguir recurriendo a stocks, o sea, que la plata salga de un stock. A mí en ese sentido me parece pero pará un segundo, Gabriel, porque, ojo, no estoy haciendo un juicio de valor. ¿Cómo andas, Martín? Te sumamos acá la conversación, ahora vas a contar. Vos tenés que definir si volvió a entrar el JP Morgan, como dice Marul, si volvió el Carry, si volvió la fiesta financiera, están celebrando los mercados financieros, si está el trade electoral en marcha, si se estabiliza acá el dólar. Todas esas preguntas las tenés que contestar vos en un ratito viendo ahí la pantalla de mercado. No estoy haciendo juicio de valor, estoy describiendo. Lo que vos decís, viste que el otro día alguien comentó, creo que el propio Milei citó el libro de Malon y de Zurruil, Política Económica en una sociedad conflictiva. Lo que vos decís, y yo tuve la posibilidad de durante 2 o 3 años conversar toda la semana con Zurruil, porque trabajaba en El Economista y demás, y ese era el libro de cabecera de todos los economistas heterodoxos en la década del 80 y en el 90 para criticar la convertibilidad. Lo que vos decís no es el modelo del gobierno. Yo no ni soy ni pro ni contra el gobierno, así que no tengo por qué. No, ya lo sé, no estamos analizando. Lo que vos decís, el tema de que hay que darle rentabilidad con un tipo de cambio real alto. No necesariamente con un tipo de cambio real. Bueno, no importa. El tipo de cambio real es bajando a cero generar las condiciones por otro lado. Digamos. Está bien, bajando a cero las retenciones o. Puede ser. Tenés que generar espacio para bajar el gasto. Sí. A cero las retenciones, a cero. En el corto plazo, que es lo que vos necesitas, corto plazo estamos hablando de un año. Sí. No, el gobierno, lo que tiene en la cabeza el gobierno es que, lo dice Milei, lo explicó en los artículos que publicó. Dijo, la Argentina está subinvertida, vamos a tener un déficit de cuenta corriente, necesitamos que alguien nos financie eso y nos lo van a financiar porque vamos a generar mucha confianza, por eso está pensando que se derrumba el riesgo país después de la elección. Espera ahí. ¿En qué y eso se va a financiar con los dólares del colchón de los argentinos o con dólares que vengan del exterior. Está diciendo, sí. Van a financiar porque los argentinos van a sacar los dólares del colchón, que es para invertirlos, sí. y volcar esos dólares va a hacer que todos los precios de los activos solo por el hecho de volcarlos, no porque los activos son rentables por sí. No, Argentina va a ser muy cara en dólares. Bueno, eso es una zapatilla enchufada sobre sí misma. Es la expectativa de una zapatilla enchufada sobre sí misma, porque vos invertís bajo la expectativa que va a subir el precio, digamos. Va a ser todavía más caro. Porque es rentable. Ahora, otra cosa que vos me digas, no, va a venir una, que es la idea más, si querés, Stusener, con la desregulación y con el RIGI, no, la inversión va a venir a los sectores que van a ser rentables. Eso no es una zapatilla enchufada sobre sí misma. Es decir, yo tengo sectores que son rentables, que producen transables, que se los venden al resto del mundo. La inversión va ahí, va vaca muerta, va la minería, sí, va la con el tiempo. Eso genera crecimiento. Con el tiempo. Eso es a lo que tenés que ir. Ahora, sí, pero con el tiempo, ahora en el corto plazo, en los próximos 6 meses. En los próximos 6 meses o en el próximo año. Déjame terminar. Yo te voy a responder. Dame tiempo y te respondo, te lo prometo. Sí. Ahora, si vos el año pasado me decís, no, eso lleva tiempo, para dentro de los próximos 6 meses no lo tengo. A los 6 meses me decís, no, eso lleva tiempo, para los próximos. Y sí, nunca va a llegar, porque vos siempre me estás diciendo que dentro de un año. Y el año llega y vos seguís en pelota, digamos. Y seguís teniendo que recurrir a stocks.
Lo mismo me le pasó al gobierno cuando el año pasado decía, no, yo al fin del año pasado decía, no, yo del CEPO no tengo apuro en salir porque mirá todos los dólares que compré, no necesito volver al mercado. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo. Y le tuve que ir a pedir la guita al fondo para salir del CEPO. Entonces el tiempo pasa. O sea, vos no te ocupás, vos procrastinás, pero el tiempo pasa y después con los problemas te encontrás de nuevo. Entonces, al fin y al cabo eso va a pasar, digamos, y a vos se te van a acabar los stocks. O el tipo que tiene el stock va a decir, pará, esta es la tercera vez que recurrís al stock. ¿Cuándo vas a generar todas esas condiciones que vos dijiste que ibas a generar para que todo eso pase y sobre las que yo estoy haciendo mis expectativas para sacar esta guita del colchón? Entonces, si no es como el cuento de la buena pipa. Yo creo que después de las elecciones, como le pasó a Macri, si al gobierno le va bien, como todos esperamos que le vaya bien, el mercado va a decir, bueno, a ver cuando haces esta reforma, la reforma laboral, a ver qué pasa con la reforma previsional, ganaste las elecciones, ok, a ver cómo haces las cosas que dijiste que tenías que hacer, las de segunda generación, no se las van a esperar 10 años, son después de las elecciones. ¿Y mientras tanto? ¿Cómo mientras tanto? No te puedo decir, la economía, este es un año que va a ser complicado, el último trimestre se te puede mejorar un poco si vos generás expectativas después del triunfo electoral con medidas. Ahí te puede mejorar un poco, pero si vos no generás si las expectativas que te puede dar el triunfo electoral, vos no las alimentás con cosas concretas, se te pueden desinflar relativamente rápido, como se le desinflaron a Macri. Con Macri, que Macri sí había acumulado reservas, algo de reservas. Este gobierno sigue sin acumular reservas. Las reservas que tiene son prestadas por el fondo, se las tiene que devolver al fondo y el fondo no se las deja usar en cualquier condición. Entonces, ojo con eso. Por eso yo te digo, ojo con decir gano las elecciones y ya está. El mercado le va a pedir que con el triunfo electoral haga cosas. No, pero está bien lo que planteas. Lo que yo te decía es que el gobierno está claro que cuando dice que el dólar va a estar bajo en la Argentina y demás, está pensando... ¿Cómo? El gobierno dijo que a esta altura del año pasado, el año pasado a esta altura, nosotros íbamos a tener enfermedad holandesa. No, pero por eso está pensando que va a haber un financiamiento para la Argentina que, como vos decís, y como venimos diciendo hace rato, no ha aparecido, que solo han sido financiamientos extraordinarios y transitorios. El blanqueo, el adelanto. Es un poco más grande que yo, pero no mucho más grande que yo. ¿Te acordás de la película Campo de los Sueños? ¿Cuál es esa? Kevin Costner. ¿No te acordás de la película Campo de los Sueños? Que es un granjero que tiene un campo de maíz y de repente empieza a construir una cancha de béisbol y vienen todas las grandes estrellas de la historia a jugar el béisbol ahí. La frase de la película es: constrúyelo y ellos vendrán, digamos. Acá vamos a tener que generar las condiciones para que los dólares vengan. Los dólares, es como que estamos poniendo la carreta delante del caballo. Decimos a los dólares, ustedes traigan la plata y nosotros con la plata que ustedes traen generamos las condiciones para que ustedes le saquen rentabilidad a esa plata. Y la realidad es que la mayoría de las experiencias históricas, vos tuviste que generar las condiciones antes para que la plata venga después. Está bien. No, a lo que iba es que con este régimen cambiario, y me parece que queda un poco claro... Forma parte de las condiciones. Que es muy simple, vos podés rearmar ahora el carry trade y llegar a la elección con un dólar más alto del que tenías a principio de año y respetando las bandas cambiarias, pero todo indica que después de la elección, aún en el mejor escenario, si te va bien, vas a ir a un esquema más libre de flexibilización cambiaria, pues necesitas, obviamente, en junio del año que viene empezar a refinanciar los vencimientos de capital de la deuda, y además necesitas, por otro lado, acumular ahí fuertes reservas. Y es muy simple, si la Argentina genera un boom de confianza y salen todos los del colchón o llegan todas las inversiones juntas y demás, tendremos un dólar como el actual, y si no, en un régimen flotante sin bandas, tendremos un dólar real más alto, ¿no? Bastante más alto. Sí, pero si vos si yo te sigo el discurso a vos, si yo llego apalancado por ingreso de dólares que vienen a ser tasa, digamos. Eso no puede ser infinito. Esos momentos que son ciclos de corto plazo. Bueno, te financian un rato y te permiten llegar al otro lado. Preservar la corrección del tipo de cambio que yo después necesitaría
en tu escenario si no logro generar las condiciones de otra manera, digamos, y me puede sumar más volatilidad, en realidad. Por eso te digo, acá el gobierno puede seguir procrastinando, digamos, y, a ver, yo te digo, hasta te es lógico, el otro día me decía, no, porque el traslado bajo, y yo le decía, mirá, es más fácil hacer que el dólar vuelva que forzar que el aumento del dólar no se traslade a los transables, digamos. El aumento del dólar a los transables se va a trasladar, digamos. O forzar que los precios de los no transables bajen para compensar a la suba de los transables. Es más, y acá estaban, hace 2 o 3 días que le dan en futuro y lo están haciendo volver. ¿Hace 2 o 3 días que qué? Que le están dando en futuro y haciéndolo volver hace 2 o 3 días que tenés presión fuerte en futuro. Ayer estaba medio flojo ayer usábamos la figura, digamos, gráfica de que ayer estaba medio flojo el spot y se dieron cuenta y como viste cuando ves a alguien que viene caminando medio flojo lo empujás para que se termine de caer, ¡ay! Le pegas un empujón y ayer le dieron un lindo empujoncito, digamos. Pero está claro eso. Estamos en periodo preelectoral y acá hay un montón de cosas que se vuelven contraplacistas y hasta, qué sé yo, de medio, son políticos, no son economistas. Hasta tiene cierta lógica, pero después de las elecciones vos vas a tener que generar las condiciones. De una forma o de otra, las condiciones las vas a tener que generar. Porque si no pasa algo que estuvimos sobrevolando. Las cosas cuando no ajustan por precio, ajustan por cantidad. Parte del ajuste de esa cuenta corriente que el gobierno te decía, no, la cuenta corriente no pasa nada, yo puedo tener un montón de déficit de cuenta corriente, mirá Australia, el déficit por cuenta corriente que tuvo durante tantos años no pasó nada. Y la cuenta corriente terminó ajustando por cantidad, en parte. Subió la tasa de interés real, sí. Se te cayó la absorción de transables, se te cayó un poco la actividad, te frenó la actividad, se te enfrió la actividad y te ajustó la cuenta corriente. Y otro tanto te ajustó por precio, que es lo que te dice el fondo. Entonces, de nuevo, el gobierno dice muchas cosas. Lo importante, yo lo que realmente creo importante, no es que lo que dice, sino que no se crea todo lo que dice. Pero después la realidad se pone por su propio peso. Lo hacemos jugar a Martín. Martín. Gabriel, ayer nos veníamos preguntando por el tema de la curva de futuros operando por arriba de las bandas cambiarias, cosa que el viernes los futuros de las elecciones en adelante cotizaban por arriba de la banda cambiaria y con hoy ya 4ª rueda consecutiva de caída del dólar spot y dólar futuro. Ahora recién los futuros de marzo en adelante están por arriba de la banda cambiaria. Pero esto nos lleva a una pregunta cuya respuesta tendría implicancias muy importantes, que es, Maxi ya la respondió, quiero ver qué respondes vos. ¿Sigue las bandas después de las elecciones? ¿Es un régimen transitorio o es un régimen definitivo en el plan A, ¿no? Porque salir mal las cosas pueden salir, pero en el plan A del gobierno, ¿es que sigan o son de transición? Ahora las están acomodando un poquito, pero si vos te fijabas, hasta ayer, digamos, los tipos de cambio break-even de las LECAPs te daban todo, después de las elecciones te daban todos arriba. Entonces yo te puedo decir ahí que el mercado como mínimo tenía dudas al respecto. Como mínimo tenía dudas. Ahora la están acomodando un poco más la cosa, digamos, pero me parece que hay dudas al respecto y las dudas tienen que ver con la escasa acumulación de reservas que hemos tenido con este régimen de bandas y que cuando quisieron acumular, digamos, el tipo de cambio se recalentó. Y entonces todo el mundo dice, che, pará, si vos querés acumular, se te recalienta, se te va el techo de la banda y empezás a perder reservas, esto no funciona. Y en ese orden, el propio fondo te dice, mirá, vos tenés que acumular, vos tenés que volver a los mercados, pero para volver a los mercados es importante que acumules activos externos netos, porque al fin y al cabo el diferencial de riesgo en la literatura, ya ni siquiera lo dice el fondo, en la literatura te demuestra que está muy relacionado con el nivel de activos externos netos, o sea, que vos tengas superávit primario es muy importante, pero que vos tengas activos externos netos es igual o más relevante desde el punto de vista del diferencial de riesgo en la literatura económica. De hecho, es más, Sturze tiene un paper escrito en el 2023 demostrando que esa acumulación de reservas es más efectiva que cuando es contra remonetización de la economía o emisión de deuda en pesos y que es poco efectiva cuando es contra emisión de deuda en dólares. Por eso dice que los planes del fondo no son tan buenos, el financiamiento que te da el fondo, para bajarte los diferenciales de riesgo país. Entonces,
ahí hay un nudo que tiene que resolver el gobierno, que el propio fondo en el Star Report le dice, vos tenés que acumular reservas, el nudo se resuelve. Sí, pero le dice a partir de junio de 2026 tenés que acumular. En realidad le acomodó las metas para que parte de lo que le aflojó ahora lo tenga que comprar en ese periodo, pero también es cierto que la meta de diciembre y la meta de septiembre, que no existe más, porque pasó todo a diciembre, eran incumplibles. O sea, ¿cómo te exijo más yo? Con una meta que es incumplible, que ya de entrada sabemos que no podemos cumplir, que no puedo cumplir, y entonces ya te tengo que dar el waiver, o te pongo una meta un poquito cumplible, digo, bueno, por lo menos compré un poco. Ahora voy a este punto, ¿no? Porque quiero ver en el corto plazo que están viendo si se rearma el carry y demás. El fondo le dice, no inventen la pólvora, el Banco Central tiene que comprar dólar y emitir peso. Eso le dice el fondo. Y todo lo que es más lógico que la economía se remonetice y todo lo que se emita de peso con respaldo de reservas es bueno. Eso es lo que le dice el fondo. Y le dice, compren. Tiene más lógica eso que remonetizar contra desarme de curva de pesos, que de hecho es lo que hizo que se incumpliera la otra meta indicativa del acuerdo, que eran los activos netos en pesos del Banco Central. Pero le dice, tiene que comprar 25.500 millones de dólares hasta, en términos netos, acumular en términos netos 25.500 millones de dólares hasta fines de 2027, pero de los cuales hasta junio próximo creo que son 3.000 y todo el resto es... y neto, hasta diciembre tiene que comprar, si vos mirás la meta de RIN, hasta diciembre tiene que comprar 3.000, pero como tomás en cuenta los vencimientos, y tomás en cuenta el vencimiento, por ejemplo, del Boloprial en noviembre, los vencimientos con el propio fondo y demás, y los ajustadores, te da que tiene que comprar 6.000 bruto para que la neta para que te quede neto, para que te quede neto de 3.000. Pero bueno, pero después tenés que el grueso de 11.000 millones de dólares en 2026, el grueso es a partir de junio. Y con vencimientos que a partir del año que viene van creciendo. Y 14.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares en 2027. Pero bueno, no importa, te pateé para allá. Lo que les pregunto es, esta estabilidad hoy del dólar, ahí estamos viendo la curva de futuros, en diciembre todavía está cerca de los 1.500 pesos, por debajo de la banda en diciembre, que creo que en diciembre está 1.550 la banda, pero esta es la curva de futuro. ¿Se rearmó? ¿Se está rearmando el carry? Te pregunto, Martín, ¿qué estás viendo ahora? Que es un poco la apuesta ahora de corto plazo para estabilizar el tipo de cambio. Porque no lo van a estabilizar con los dólares del agro, que ya no están en esta etapa, ¿no? Con 100 millones de dólares diarios, 80 millones de dólares diarios del agro, ¿no? Mira, yo creo que sí. Primero por una cuestión conceptual y segundo por una cuestión de lo que vi que pasó en el mercado. Por una cuestión conceptual, si vos pensás que el programa económico aguanta, por lo menos en el mediano plazo, o sea, hasta que termine la presidencia, ponele, entonces cuando el dólar se aproxima al techo de la banda y encima si al mismo tiempo se te volaron las tasas de interés por el desarme de la LEFI, que es otro tema, pero que se dieron a la vez, vos tenés un dólar más alto y una tasa más alta al mismo tiempo, es la oportunidad perfecta para vender uno y posicionarse en el otro. Primero por ese lado. Entonces yo, asesorando inversores, vi bien de hacer esa recomendación la semana pasada. Y bueno, todavía no, pero la semana pasada era mucho más evidente. Y supongo que los demás hicieron lo mismo. Pero al mismo tiempo vi movimientos en el mercado. Yo sin ser asesor o operador para no residentes, no sé qué hizo JP Morgan u otros no residentes, pero sí observé que el día del pico del dólar, tanto en futuro como en el spot, que fue el jueves 31, que ya lo hemos hablado, ¿no? En contexto del vencimiento de los contratos que tenía shorteado el Central y no los renovó, y entonces hubo demanda de spot. También el vencimiento de la LECAP que venció ese día también produjo demanda de dólar. Tuviste ese pico. Y a partir de las 3 que cerró el dólar oficial, vos tuviste una baja bastante pronunciada del dólar MEP y el CCL, que algunos pensaron que fue intervención, y al mismo tiempo tuviste algunos LECAP y BONCAP subiendo hasta 4% en el día. Ahí era obvio que estaba habiendo venta, a partir de las 3 de la tarde en adelante, venta de MEP y CCL y compra de papeles a tasa fija en pesos. Eso se vio fuerte en las últimas 2 horas de la rueda del jueves pasado 31. Y desde ahí esa dinámica se vino acentuando. Vos tenés dólar que marcó el máximo en aquel momento, van 4 ruedas de baja,
y van 4 ruedas de suba de los papeles en pesos. Entonces yo no sé quién está detrás, no sé si JP Morgan, pero justamente en el documento que sacaron de Taking a Breath decía, estamos saliendo para esperar un mejor punto de entrada. ¿Y qué mejor punto de entrada querés que el dólar cerca del techo de la banda y la tasa de interés voladas? Así que supongo que es muy posible que sí. Te agrego un dato más. Hoy ya está más arbitrado, pues se está arbitrando, pero durante todo el periodo que vos nombraste, tuviste la tasa implícita de futuros debajo de la curva de tasa en pesos, con lo cual tenías sintético para hacer y ganar en dólares. Así que era un punto de entrada, sí, claramente, era el punto de entrada. Explica eso para... Vos podías vender dólares, hacer tasa en pesos y cubrirte con futuros y eso te daba ganancia. Porque el sintético te daba positivo. Y de hecho, eso empujó un poquito a los dólar link arriba. Con intervención del Banco Central en futuros. Sí, ahora está más arbitrado, por eso te digo, se la fueron acomodando, ahora está mucho más arbitrada la curva de futuro con la curva en peso fue bajando, la curva en futuro fue subiendo, y hoy está mucho más finito eso, pero si lo mirás para atrás, estuvo más abierto, y de hecho en un momento, cuando fue la licitación del dólar link, la explicación de por qué nadie licitó dólar link, es porque estaba mucho más barato hacer el sintético con futuros, digamos. Y no con dólar link. Entonces, sí, estuvieron dadas las cosas. Pero igual tiene su lógica. Al mismo tiempo el contrato de futuros para cubrirse del riesgo cambiario. Claro, y te daba ganancia porque la implícita del futuro era más baja que la tasa en pesos, digamos, con la que vos la tenías que cubrir. Pero tiene su lógica. Vos estás en un régimen de banda. Se supone que el tipo de cambio, si la banda es creíble, no tiene que llegar nunca a la banda de arriba. Se tiene que frenar antes, porque la tasa te sube antes y te tiene que generar este disciplinamiento. El día que el tipo de cambio en un régimen de banda te llega al techo de la banda, quiere decir que la banda dejó de ser creíble, digamos. Claramente alguien está testeando la credibilidad de la banda cuando vas arriba. En el medio te tiene que jugar, si la banda es creíble, te tiene que jugar lo que yo siempre digo, la codicia, digamos. Con la tasa de interés en alta, vos decís, si la banda la van a sostener, me tengo que tirar de pecho a los pesos. Lo llamativo, que era lo que decíamos antes, es que ya hacía varias semanas que los break-even de las LECAPs estaban arriba y no se frenaba, digamos. Entonces vos decías ahí, que el mercado está en duda después de las elecciones, no antes, pero después de las elecciones tiene dudas, porque si no, ¿por qué no se frena? Nos tendríamos que estar tirando todos de pecho sobre las LECAPs más largas, digamos. Y la realidad es que todas estas recomendaciones generalmente son para el tramo corto del LECAP, no para ir después de las elecciones, digamos. Para ir después de las elecciones ya tenés que tener un perfil más riesgoso, digamos. Tenés que tener un apetito por el riesgo más alto.